ejercicio 1, ¿no? De los planteados en ¿no? Hemos dado algunas ideas gráficas de lo que está pasando en cada iteración. Hemos visto qué es lo que estamos tratando de encontrar, que es la intersección de esta función con el eje X. Y en este caso concreto nos pedía observar cómo es la convergencia, ¿no es cierto? Hemos empezado expresando, como nos requiere el método, la ecuación en función de solo x, ¿no es cierto? Teníamos la función que es x, y más 1 es igual al seno de la raíz de xy, ¿no es cierto? Entonces, a partir del valor inicial que también nos provee el problema, hemos empezado con las iteraciones. En la primera teníamos 0,65 como la primera aproximación a la raíz que estamos persiguiendo, con un error del 23%, ¿no es cierto? Luego hemos seguido con la segunda iteración, que hemos tenido una aproximación que es igual a 0,72, que equivale a un error del 9,9%. Y así sucesivamente hemos ido calculando hasta que, bueno, tenemos 0,7686 que tiene un error que es menor al 0,01%, ¿no? Y luego nos preguntaban ver cómo podríamos investigar si esto está convirtiendo o no, ¿no? Y hemos calculado las relaciones entre los errores que hemos ido obteniendo en cada iteración. Por ejemplo, entre la iteración 2 y 1 ha habido un decremento, mejor dicho, del 40%. Entre la 3 y 2, más o menos el 40%. Del 4 y 3 también, redondeando, 40%. Y así sucesivamente se pareciera que se estabiliza a 36%, ¿cierto? Obviamente no va a ser exactamente lineal, pero sí podemos ver que tiene ese comportamiento, ¿no? Entonces aquí habíamos quedado. No sé si han podido reproducir los resultados. ¿Alguien ha intentado? O sea, ya sea mano, Excel, Python, o Java, lo que fuera, ¿no? Ya, colegas, si han intentado, les ha ido bien, entonces estén tranquilos. Pero si no han intentado y esta tabla es arameo antiguo, tienen que preocuparse, ¿no? Entonces, revisemos otro ejercicio más. Dice, este es el 9, ¿no? Determinar la raíz real más grande de la función x cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6 punto. En el inciso A nos piden de forma gráfica. En el inciso B nos piden con el uso del método de Newton-Raphson. En el C nos piden con el método de la secante. En el D nos piden con la secante modificada. Entonces, para el inciso A lo podemos hacer en octave, ¿cierto? Podemos generar nuestro grafiquito y ver cómo es que se comporta esta función, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo sucede eso. Básicamente, cuando graficamos con los valores por defecto, obtenemos esta curva, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver que en este espacio, porque, ojo, nos dice el problema, nos dice la raíz real más grande, ¿cierto?
Entonces, vamos en esta gráfica. ¿Dónde sospechan que va a suceder la raíz más grande de esta curva? Más o menos, ¿qué valor tuvieses? Solo inspeccionando la curva. Tres, dices. Alrededor de 2, dices, Edwin, no te escucho muy bien. Tres, sí. Ya. ¿Alguien más? A ver, el Guido, más o menos, ¿dónde va a ser la raíz más grande? ¿Mm? No lo escuché, Inge, es decir, entre Ya, te decía que observando la gráfica nomás, ¿no? El problema nos pide encontrar la raíz más grande. Viendo esta gráfica, y si solo tuvieses que contestar observando esta gráfica, ¿dónde dirías o cuánto dirías que es la raíz más grande? entre 2 y 3 estaría ahí. ¿Ya? ¿Me parece correcto? Sí. Más o menos acá sucede, ¿no? En esta parte de acá sería la más grande, pero también tenemos una aquí y otra acá. ¿No ve? O sea, entre 0 y 4 podemos observar que hay las tres raíces que tiene esta función. Eh, si tuviesen que dar estimados de esas tres raíces, ¿cuáles serían, Lisette? ¿Mm? ¿Cómo es? Te estamos esperando. A ver, ya, para la primera 1,5 a 1,7, ya. La segunda, ¿qué sería, Edwin? ¿Cuál sería la segunda raíz? 1,8, 2. Ya, ya, puedo trabajar con eso. Vamos a decir que es aproximadamente 2. Y a ver, Adriana, ¿cuál sería la tercera raíz? Entre 2 y 2,5. Bueno, vamos a anotar eso y vamos a ver qué tal está tu estimado, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que... Ahora, obviamente hemos visto que se puede agarrar y hacer pequeñas ampliaciones, ¿no es cierto? Para poder ver mejor. Entonces, la primera, para encontrar la primera, hago un pequeño zoom, me acerco y puedo ver mejor dónde es que está ocurriendo la raíz, ¿no es cierto? Entonces, tú me dirás, estimado Alan, ¿dónde ocurre la raíz viendo este gráfico aumentado? Ya, me gusta, es un mejor estimado, ¿no? Ya, de acuerdo, está bien. Entonces, si agarro y hago para la segunda raíz y tengo este gráfico, ¿dónde ocurriría la raíz Guido? 1.9, Inge. Ya, estamos bien ahí. Eso me parece un mejor estimado, ¿no es cierto? Entonces, a ver, veamos el tercero.
A ver, ¿quién se anima a decirme dónde está la raíz en ese gráfico? A ver, Adriana, ¿dónde estaría la raíz, para la tercera raíz, observando este gráfico? En el 3.1. A ver, ya, puede ser. Porque mira, el 3,1 está aquí, ¿no? ¿Y dónde cruza el eje 0? Aquí más o menos. Entonces yo pienso que podríamos poner o 3,4 o 3,5 en realidad. 3,04, 3,05. ¿No ven? Entonces vamos a decir que es 3,04. Entonces, de esa forma podemos obtener estos estimados. Como bien ha dicho su amigo Alan, 1,02, su amigo Guido 1,9. Y este yo pienso que puede ser 3,04. ¿No? Un poquito más de 0,4. Entonces, de esa forma se contesta el inciso A. Luego, veamos el inciso B con Newton-Raphson. Entonces, básicamente aplicamos la fórmula, ¿no? Que es la función dividida entre su derivada, ¿no es cierto? Y luego, empezando con el valor inicial que nos provee, nos pide 3 iteraciones. Entonces, para la primera tenemos que el estimado es 3,19. Ojo, ya hemos visto que la raíz es más o menos 3,04, 3,05, ¿no? Entonces, podemos agarrar y estimar el error relativo aproximado, 9,6%. Luego, podemos proceder con la segunda iteración, donde tenemos 3,06, con un error del 4%. Y en la tercera iteración, que es 3,04, con un 0,7%. Entonces, de manera bastante rápida, ¿no? Como sabemos, con el método de Newton-Raphson, obtenemos un buen estimado de la raíz. Ahora, el inciso C nos pide con el método de la secante, ¿no es cierto? Entonces, agarramos y empezamos la primera iteración. Empezamos con x menos 1 igual a 2,5, con x0, 3,5. Calculamos los valores de nuestras funciones en esos dos valores. Entonces, f de x1, f de 2,5, que es menos 0,475. Entonces, f de x0, que es f de 3,5, igual a 1,775. Entonces, tenemos el valor estimado que estamos tratando de obtener, que va a ser 2,7, ¿no? Calculamos su error referido al primer estimado, que es 3,5, que en este caso es 29%. Y listo, ¿no? Entonces, podemos proceder con la segunda iteración. Entonces, nuestro x0 ya también es 3,5, nuestro x1 es el 2,7 que acabamos de calcular. Calculamos los valores de nuestra función en esos dos puntos. Y luego tenemos el x2, que vendría a ser nuestra siguiente estimación, ¿no? En este caso, nos da un resultado de 2,87. Luego, eso tiene un error del 5,57%. Y con la tercera iteración obtenemos un estimado del 3,22 con un error del 10,8%. Entonces, no sé si se han dado cuenta de la naturaleza un poco oscilante de este método, ¿no? O sea, no es como en el caso de Newton-Raphson, que consistentemente nos ha ido dando mejores estimados, ¿no es cierto? O sea, errores más pequeños. En este caso, como que no ha seguido ese patrón, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? ¿Qué vendría a ser ahora el siguiente paso? ¿Cuántas iteraciones nos pedía el problema? ¿Nadie se acuerda? 3 iteraciones. 3 iteraciones nos pedía para los 3 casos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que desarrollar una iteración más. Entonces, bueno, que es esta, ¿no? Pero ya no he hecho el...
el detalle, ¿no? Entonces, de esta forma es que se procede, chicos. Luego tenemos para el método del secante modificado, pero eso ya vamos a empezar. Y ahí está. Debo confesar que me ha dado flojera escribir todas las ecuaciones, así que solo he puesto los resultados. Pero ya ustedes con el libro pueden reemplazar los valores, estos son los valores iniciales, el delta que les da para la iteración. Y pueden ir estimando cada una de estas cantidades y obteniendo sus estimados. El X1 es 3.19, el X2 es 3.075 y el X3 es 3.04, un error del 0.8. Noten cómo el secante modificado en 3 iteraciones junto a lo que en 3 iteraciones el secante normal tiene 10.8 de error, ¿no? Pero la belleza del Newton-Raphson en las mismas 3 iteraciones ya tienes un error de solamente el 0.7%. ¿No es cierto? Entonces, ya. Esa es la forma. Aquí tienen que ir resolviendo sus ejercicios. Ahora, aquí está. Procedamos. Vamos a empezar a ver el tema de las raíces de polinomios. Entonces, ¿cuáles son las raíces, las ecuaciones polinomiales? Vamos a refrescar un poco la memoria. Las ecuaciones polinomiales tienen esta forma. ¿Eh? Donde tienes una función de algún grado n en x, que es igual al coeficiente a0 más a1x más a2x cuadrado más puntos suspensivos a n x a la n-ava potencia. Entonces, n es el grado del polinomio, por ejemplo, grado 2, grado 3, etc. Y cada uno de estos a's son los coeficientes constantes, ¿no? Las raíces de los polinomios, o sea, de las ecuaciones de este tipo, tienen ciertas, digamos, reglas que cumplen. La primera es que en una ecuación de grado n hay n raíces. Ahora, estas raíces pueden ser reales o complejas. También es importante notar que estas raíces no son necesariamente distintas, como podrían ser toditas iguales, ¿no? También es otra propiedad es que si el grado de tu polinomio es impar, al menos una de sus raíces va a ser real. Entonces, si tienes un polinomio de grado 3, una de sus 3 raíces va a ser un número real. Y luego, si existen raíces complejas en tu problema, entonces estas van a venir en pares conjugados. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser lambda más mu i y lambda menos mu i, donde i representa la raíz de menos 1. ¿No? Entonces, estas propiedades son interesantes porque ustedes ya saben, ¿no? Que si tienen, por ejemplo, un polinomio de grado 7, ya saben que una de sus raíces sí o sí va a ser real. Y también saben que si obtienen raíces imaginarias, pues estas van a venir en pares conjugados. Entonces les va a ayudar a identificar primero la naturaleza de las raíces, el número de raíces que tienen que esperar y el tipo de raíces que también pueden esperar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este tema de los polinomios? Porque se le dedica, digamos, un capítulo entero solo a los polinomios, es porque, bueno, pues aparecen en todos lados. Aparecen cuando ustedes
en estadística hagan análisis de regresión, en ajuste de curvas, van a aparecer los polinomios. En física, en estructuras, cuando hagan caracterización de sistemas dinámicos. También, por ejemplo, en sistemas de ingeniería, cuando hagan modelos de optimización, van a usar sistemas lineales para representar ese modelo. Y bueno, eso entra en el diseño de dispositivos mecánicos, en el diseño de estructuras, en el diseño de circuitos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente tienen que saber cómo encontrar las redes polinomios, porque esos polinomios en muchas situaciones van a representar un fenómeno físico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ahora, yo sé que de pronto no, lo que voy a hablar no va a tener mucho sentido, porque tengo entendido que al mismo tiempo que están llevando análisis numérico, están llevando ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? O quién no está, o quién ya ha tomado, o quién no ha tomado. A ver, de los 8 que estamos aquí. Adriana, ¿ya has tomado ecuaciones diferenciales o estás pasando al mismo tiempo? Ya, a ver, Alan. Edwin García. Ya he tomado Inge, pero me he olvidado. Ya, Edwin Ticona. Recordarme. No, por es que eso vamos a hacer ahorita. Si ya han llevado, ahora vamos a hablar de uno de los primeros tipos de ecuaciones diferenciales que ven, que son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y que, bueno, su solución pasa por resolver, por sacar las raíces de un polinomio. Eso es lo que quiero llegar, que es un ejemplo de dónde se utiliza esta idea de encontrar las raíces de polinomio. Entonces, muchos sistemas físicos son modelados con una ecuación de segundo grado, particularmente una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, que es el tipo con las que se conoce, ¿no? Entonces tienen esta forma, ¿no? Que es un coeficiente A2 por la segunda derivada de y respecto de t, por decirte, más un coeficiente A1 multiplicado por la derivada de y respecto de t, más un coeficiente A0 por la función y, que esto va a ser igual a una función en función del tiempo, valga la redundancia. Entonces, y y t son nuestras variables dependientes e independientes. Y las a son coeficientes constantes. Y f en función de t es la función de fuerza, que es la perturbación que está siendo ejercida sobre tu sistema, las fuerzas externas. Entonces, esta ecuación de aquí la podemos transformar en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado. En general, cuando tienes una ecuación diferencial de grado n, siempre la puedes reducir a un sistema, a un conjunto de ecuaciones de un grado menor. Y eso es parte de las técnicas que utilizan para reducir un poco la complejidad del problema y así poder simplificar un poco más el sistema y así poder resolverlo, ¿no? Y si ya, como bien recuerden de ecuaciones diferenciales, saben que es importante, ¿no? Aprovechar cualquier oportunidad que tengan para reducir la complejidad de la ecuación. Porque ya de por sí bueno, no es tan sencillo como el resto de ecuaciones a las que estamos acostumbrados de resolver. Entonces, si puedes reducir el grado de una ecuación para poder simplificarla, pues es gran cosa. ¿Vale? Entonces, agarramos y lo que se hace es un cambio de variable. Agarramos y básicamente decimos que z va a ser la primera derivada respecto del tiempo, en este caso. Y si reemplazamos aquí, lo que vamos a obtener es esta ecuación. Si se dan cuenta, hemos hecho un cambio de variable, ¿no? Ahora, esta podemos ordenarla
y tener, o sea, ¿qué pasa? Hemos aplicado esto, ¿no? Que es la primera ecuación. Y la segunda es esta cuando reemplazo z. Ahora, a partir de eso, podemos agarrar y decir que tenemos la siguiente solución general de ese problema, de ese sistema de dos ecuaciones. Entonces, vamos a analizar el caso, que es por donde se empieza en esta parte, es asumiendo el caso en que tu función f de t es igual a 0, que quiere decir que las perturbaciones externas no las consideras, ¿no? Entonces, cuando dices eso, obtienes lo que se conoce como una solución general, que es esta ecuación cuando f de t es igual a 0. Entonces, para esta, sí sabemos que la solución general de este tipo de ecuaciones tiene esta forma. Entonces, ¿cómo funciona esto? Agarramos y aplicamos esta solución general a nuestra ecuación original y obtenemos la forma de la ecuación de la solución general de nuestro problema original. Ahora, acá si se dan cuenta, todavía podemos hacer algunas simplificaciones. Básicamente podemos remover este término de aquí, porque es común en todas las partes de la ecuación, y puedo obtener esta de acá. Y esta de acá, si se dan cuenta, se trata de un polinomio. Y cuando lo resolvemos, obtenemos, bueno, las raíces, ¿no? Y esas raíces van a representar la solución de mi sistema que en muchos casos representa un fenómeno físico. Y bueno, solo para recordarles, cuando hablamos de las ecuaciones de primer y segundo grado, este se conoce como una ecuación característica, ¿no? El polinomio característico de una ecuación. Y bueno, las raíces de esto son los valores característicos o los eigenvalores, como se les conoce. Y esas son las soluciones que a ustedes les interesen. Y bueno, era un ejemplito un poco sencillo de dónde entra esto de resolver polinomios en nuestra práctica de ingeniería. Bueno, hay muchos más, pero es uno de los más sencillos que se puede concebir al momento. Veamos, a ver, tengo un polinomio de tercer grado. Vamos a repasar algunas cositas de polinomios. Estas cosas que vamos a ver ahorita, estoy seguro que ya lo saben. Estas son cosas que hemos aprendido en colegio cuando estábamos haciendo división de polinomios, cuando estábamos viendo el binomio cuadrado perfecto, trinomio cuadrado perfecto, los casos distintos de factorización, ¿no es cierto? Vamos a refrescarles un poquito la memoria. Supongamos que tengo este polinomio, ¿no? En la notación que estamos manejando es un polinomio de tercer grado. Si contamos, nos damos cuenta que hay pues 6 multiplicaciones y 3 sumas, ¿no? Obviamente en colegio no nos hacían pensar mucho en eso, pero ahora estamos en análisis numérico y es de nuestra preocupación el número de cálculos que se hacen, ¿no? Entonces, en este caso en particular podemos identificar 6 multiplicaciones y 3 sumas, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos, de lo que hemos aprendido, que esta función, este polinomio, se puede reescribir de otra forma, ¿no es cierto? O sea, podemos manipularlo algebraicamente y obtener un estimado, ¿no ves? A ver, ¿quién me puede decir cómo podríamos, qué necesitaría hacer para reescribir esta ecuación de una forma más compacta? ¿Mm? ¿Cómo podría agarrar y simplificar esta ecuación? ¿Qué podría hacer?
Exacto. ¿Podrían ustedes decirme que es posible escribir esta ecuación así? Es la misma ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Es lo que su amigo Alan ha dicho, ¿no? Ha señalado. He simplemente factorizado las x, donde había. O sea, la idea es que si agarro y multiplico esto, obtengo esta misma de acá, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja con eso? Que aquí, en vez de tener 6 multiplicaciones, solo tengo 3. Y, bueno, sigo manteniendo las 3 sumas, ¿no? Entonces, esto que parece tan trivial, chicos, va a decidir cómo es que se va a comportar el arrastre, entre comillas, de error. No se olviden que si multiplico dos cantidades que tienen un error, también estoy multiplicando ese error, ¿no? Y mientras más operaciones haga sobre ese error, por ejemplo, también la suma pasa eso, en general en cualquier operación, estaría propagando más ese error con el número de operaciones que esté realizando. Entonces, aquí puedo esperar que esa propagación sea menor que en este. Con este simple acto de factorizar. ¿Ve? Entonces, ahora también puedo agarrar y cambiar este orden porque puede ser que en algunos casos sea conveniente expresarlo así, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Ya. Ahora, supongamos que tenemos que determinar una raíz de un polinomio de enésimo grado. Supongamos que después de que encuentro esa raíz puedo agarrar y repetir el procedimiento para localizar otra raíz, etcétera, etcétera. Pero antes de encontrar la siguiente raíz tengo que eliminar la que ya he encontrado. ¿Ven? Entonces, cuando agarro y hago eso, encuentro una raíz de un polinomio y la elimino antes de buscar. Entonces, ¿cómo funciona? Tengo este polinomio. Agarro y puedo decir, bueno, primero que no es matemáticamente hablando, o sea, para nuestros métodos, puedo agarrar y expresarlo de esta forma. ¿O ve? ¿Alguien me puede decir cómo llegar a eso? ¿Cómo he llegado a eso, chicos? ¿Alguien me puede decir? Buen día. Entonces, ¿qué ha pasado de aquí a aquí, entre estos dos? ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea, sé que he factorizado, pero en el fondo, ¿qué he hecho? ¿Cómo he llegado a esa factorización? ¿Mm? O sea, ¿qué representan estas cantidades de aquí? Exacto, Ana. Entonces, básicamente lo que he hecho ha sido encontrar las raíces, que es una de las consecuencias de realizar el proceso de factorización, ¿verdad? Entonces, yo sé que al observar esta ecuación escrita de esta forma, ¿no? Que son 5 términos, lo que estoy observando son sus 5 raíces. ¿No es verdad?
Entonces, observando esta ecuación, pues ya sé cuáles son las raíces, ¿no? La cuestión siempre es que no siempre es posible, o bueno, no siempre es sencillo, particularmente cuando tienes raíces imaginarias, llegar a esta forma de expresión de una ecuación polinomial, ¿cierto? Y ahí tienen que desenterrar de la memoria cómo se hacía la división para obtener estos factores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta forma se conoce como la forma factorizada de la ecuación. Y la forma factorizada tiene la ventaja, pues, justamente de que pone de manera explícita las raíces de mi ecuación. En este caso es menos 1, 4, 5, menos 3 y 2. Ahora, supongamos que divido este polinomio de quinto grado, o sea, este de acá, de aquí lo divido, ¿no?, entre x más 3. ¿Qué es lo que va a pasar? X se va a volver 1, me va a quedar estos 4 términos, ¿no es cierto? Si los desarrollo tengo esa expresión. Y el residuo de esa división va a ser 0. O sea, no sobra nada, ¿no es cierto? Entonces, si agarro y divido este polinomio entre x menos 4, ¿qué es lo que voy a obtener? A ver, vamos a ver cómo podemos mostrar eso de mejor forma. Ahora sí. Entonces, ¿qué voy a obtener si divido este polinomio entre x menos 4? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? ¿Ya? ¿Y cómo podría obtener eso? A ver, aquí hay una forma. Que van a necesitar hacer eso. Vamos a ver cómo podrían hacerlo en el octavo. ¿Dónde está el octavo? No puede ser más lento porque no le doy permisos. Entonces, ¿cómo podría ser eso en octavo? Bueno, para empezar, hay que recordar, digamos, que hay una forma de escribir polinomios. ¿Cuál es el polinomio que estoy tratando de resolver, de dividir? Es x cuadrado más 2x menos 24.
¿cierto? Entonces puede ser mi polinomio 1. Tengo que dividir este polinomio entre x menos 4. ¿Sabes qué es lo que me pide el problema? Entonces, en Octave, bueno, y en MATLAB también, lo que se hace es escribir esto en forma matricial, o en forma de vector si quieren. Entonces, el primer vector, digamos que lo llamo P1, va a ser igual a 1 2 menos 24. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? He anotado solo los coeficientes de mi polinomio, ¿no es cierto? De tal manera que el polinomio 2 va a ser igual a 1 menos 4. Entonces, estos representan estos dos polinomios de aquí arriba. Luego agarro y aplico una función donde me va a decir el resultado y el residuo. Bueno, pero para el octave se llama U y R. Y se usa la función de com, que hace justamente esa división. Que anoto el polinomio que quiero dividir y el dividendo. Entonces agarro y esta va a ser mi función para poder hacer esa división. Este es el ejemplo 7. Entonces ejecuto esto y obtengo el siguiente resultado. No sé si logran ver bien. Entonces aquí me sale los coeficientes de mi resultado, que es 1, 6. Y me sale el residuo, que en este caso es 0. Entonces este 1, 6, el resultado aquí es, veamos, ¿no es cierto? Q igual a 1, 6. Y eso es equivalente a estos son los coeficientes de mi polinomio. Y esto lo comprobamos con lo que habíamos visto en la ecuación original, ¿no es cierto? Y agarro y observo la ecuación original y divido este polinomio entre x menos 4, lo que tenía que quedarme justamente x más 6, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, esa es una forma en la que pueden agarrar y hacer la división y obtener lo que es el cociente y el residuo. Y listo. Pasamos a los métodos convencionales, jóvenes. Aquí vamos a quedarnos. Vamos a continuar mañana, por favor, como les había dicho al inicio. Hoy tenemos una asamblea los docentes y, bueno, tengo que ir a asistir a eso. ¿Está bien? Este es el capítulo 7 del libro. Espero que ya se lo estén comiendo. Ya deben estar acabando también, por favor. Y continuamos mañana. La clase de mañana, ¿qué les parece si las pasamos
de 7 a 8 en la noche. ¿Les viene bien? ¿Alguien tiene algo en contra de eso? Adriana, Alan, Edwin, Guido, Lisette, Paul. No, está bien. ¿Les parece Está solo bien, por Inge. mañana, chicos? ¿Ya? Bueno, Probablemente Inge, tenga un asunto en la mañana y no voy a poder estar cerca de la computadora. ¿Está bien? Por favor, lean el 7. Mañana vamos a revisar esto más. Le metemos correo sábado y domingo. Así que hasta mañana, jóvenes. Nos vemos. Tengan un buen día. Inge, una pregunta. mañana, Inge. Ayer no pude asistir. No sé si ya hubo revisión de la práctica 5.2. No te estoy escuchando muy bien, Edwin. Me tienes que escribir, hermano. Es como si estuviera cubierto tu micrófono. Escríbeme al chat, por favor, Edwin, y ahí te voy a contestar. No. Hemos visto ejercicios nomás. La práctica yo la voy a revisar nomás, entreguen, como todas sus prácticas, ¿no? Y ya saben las reglas, chicos. Si no tienen sus prácticas entregadas, no hay examen, ¿no? Ya saben las reglas para el examen. Estoy esperando el correo. Y solo a ellos se les va a pasar el examen. Porque es una forma también para mí, para controlar quiénes han estado entregando sus prácticas. ¿Está bien? Hasta hoy día me han enviado 5 personas. Yo espero 7 en el examen. Así quien se haya olvidado y no me ha enviado, pues espero que lo hagan hoy día. ¿Ya? Tranquilo, Edwin. Esta semana no vamos a hacer control desde la práctica. Tenemos que avanzar hasta el domingo y hasta lo que veamos el domingo entre el examen. ¿Está bien? ¿Ya? Es al de la plataforma, pueden escribirme, ¿no? Ya saben el mensaje, cuál es el tenor del correo, ¿no ve? Entonces espero eso hoy día. Si no envían hoy día, como les digo, no los voy a tomar en cuenta en el examen. ¿Está bien? Así que asegúrense de hacer eso en la mañana de lo mejor, así yo voy a ir alistando sus exámenes. Continuamos mañana, repito, de 7 a 8 en la noche, chicos, solo por mañana. ¿Ya? Y listo. Vamos a terminar esto del 7, no es muy complicado, vamos a hacer ejercicios y ya estaríamos prácticamente listos para el primer parcial, chicos. ¿Ya? No se asusten, si han estado haciendo sus prácticas, de ahí nomás va a salir el examen, van a ser el mismo tipo de preguntas, no me voy a inventar. Desde lo que hemos hecho al principio, ¿no? Que hacer programitas para hacer dibujitos, qué sé yo, para iterar los polinomios de Taylor, todo eso. Entonces, si han hecho sus prácticas, estoy seguro que les va a ir bien. Ahora, la intención es que el examen dure 3 horas, pero dependiendo cómo nos va este fin de semana, tal vez dure menos, ¿no? Y también, obviamente, van a ser menos preguntas, ¿no es cierto? Entonces, pero en principio, recuerden, va a entrar todo lo que vamos a ver hasta el domingo. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Espero sus correos de todos para el examen, para que sean considerados hoy día. Si no recibo hoy día, no los voy a tomar en cuenta. ¿Está bien? Si les falta completar sus prácticas, envíen. Ya saben que si envían tarde no tienen nota, ¿no? Pero, por otro lado, si no tienen todas sus prácticas, tampoco van a dar examen. Así que si quieren dar examen, asegúrense de haber enviado todas las prácticas. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Ahora sí, continuamos mañana. Tengan buen día.